Vamos a ir a la biblioteca porque recordarán que el domingo terminamos de estudiar el segundo libro de los Reyes. Sí, les cuento, para los que no tienen idea, y lo digo con sarcasmo y como una exhortación, terminamos de estudiar el libro de los Reyes, porque aquí estudiamos verso por verso, libro por libro. Aquellos que asisten de forma casual, aquellos que no tienen el corazón para ello, pues se pierden, supongo, sus razones tendrán. Pero en fin, terminamos el segundo libro de Reyes, así que vamos a la biblioteca a guardar dicho libro y hay que elegir qué libro vamos a estudiar ahora. Para ello, hay que sacar algunas conclusiones previas, como por ejemplo, en los últimos meses, si no digo en el último año o más, estuvimos estudiando el Antiguo Testamento. Así es que atinado es que ahora nuestros ojos se muevan hacia el Nuevo Testamento. Y claro está, vamos a estudiar pues un libro del Nuevo Testamento. También es un buen momento ahora para recordar algunos principios básicos de lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Porque si usted tiene 5 años de estar estudiando la Biblia con este servidor y a esta altura no está claro qué es el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay que preguntarse, ¿es usted el negligente o soy yo el desinteresado para que usted aprenda? Porque 5 años son más que suficientes para que usted tenga un conocimiento básico, genérico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo podría ahora ponerme a jugar, que no lo haré por respetar la sensibilidad de algunos, aunque podría comprobarlo, y diría, juguemos esgrima. Esgrima es una dinámica para saber si los que están estudiando la Biblia conocen los libros de la Biblia de forma genérica. Entonces pregunto, a ver, Génesis 30, verso 9. Entonces todos corremos y a ver quién lo encuentra primero. Luego, Primera de Tesalonicenses 4:13 y así. Y de pronto digo, abran Ezequías capítulo 4, verso 5. Y regularmente cantidad de personas buscando Ezequías. No existe el libro como tal. No es un tropiezo, no es un juego, es falta de diligencia en un estudiante de la Biblia no saber después de 5 años que en esta biblioteca hay 66 libros y que estos 66 están divididos en 2 partes, Antiguo, Nuevo Testamento, y que uno tiene 39 y el otro tiene 27. Con el afán de animarles, de empujarles a memorizarlos. Por cierto, les sugiero, si usted no tiene mi responsabilidad de ser un instructor de la Biblia, obviamente no tiene por qué conocerlos mejor que su nombre, pero al menos sí familiarizarse. Ahora, si usted es un instructor de la Biblia, si usted está dentro de ese liderazgo que acabo de mencionar, líderes, directivos o lo que sea, si usted es un instructor de la Biblia a los niños y otros 10 ejemplos más, esto no es opción para usted. Usted debería manejar estos libros y debería, mejor aún, memorizarlos. Ahora, la salvedad, no tiene que volverse un experto. Son recursos mnemotécnicos los que le voy a sugerir, es decir, herramientas para recordarlos cuando nuestra mente flaquea. Voy a sugerirles que piensen en los dedos de la mano. No sé a quién se le ocurrió la primera vez, pero me parece que es una idea fabulosa. De hecho, a mí me funciona muchísimo. Es que la división sistemática del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento
es precisamente en 10 particiones. Esos 66 libros que están en esa biblioteca están repartidos en 10 divisiones temáticas. Es decir, los libros están agrupados, están ordenados de acuerdo a temas. No voy a ir al Antiguo Testamento porque no nos atañe esta vez. Voy a ir al Nuevo Testamento porque es el que nos atañe. Ahora, por cierto, para los que nunca han intentado memorizarlos, el Antiguo Testamento a veces se vuelve un poco más difícil de memorizar, requiere un poquito más de ejercicio y sacrificio, sobre todo porque hay no pocos nombres hebreos que no son parte de nuestro vocabulario o de nuestra jerga. Sin embargo, no es tan difícil y de vez en cuando les sugiero los practique y los practique con rapidez. Difícil o no, es lo menos que podríamos hacer, al punto en donde usted pueda decir los 39. Esto le va a facilitar. Cuando digo decir los 39, tiene que hacer algo como esto: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, hasta llegar a los 39. Pero es mucho más fácil con el nuevo. ¿Por qué? Porque para empezar son menos, son 27. Y revisemos esta división temática que está también fácilmente recordable por números: 4, 1, 13, 8 y 1. Si su mente se pierde o no recuerda a alguno de los libros, bueno, tome un papel y escriba esto, que es fácilmente recordable: 27. Y la suma de estos 5 números: 4, 1, 13, 8, 1. Cosas que fácilmente nuestra manera asocia. Bueno, son los dedos de la mano, son 5. Otra cosa que nuestra mente asocia fácilmente: 1 y 1. No se le va a olvidar que hay 2 particiones que tienen solo un libro. Tampoco creo que se le va a olvidar este número 4. ¿Por qué? Porque son 4 evangelios. Si quiere, piense en los 4 fantásticos y así se le olvida menos. Bueno, si ya dije esto, significa entonces que ya se memorizaron 3 partes de esta división y son solo 5. Bueno, ¿cuál es el otro número fácil de recordar? En mis recursos no está de más a veces pensar el número de la mala suerte, el 13. Bueno, tampoco lo olvido. Ya está. Este último número, por diferencia puedo llegar. Sumo los otros, resto 27 y ya sé que es 8. Y se acabó. Ya tengo en números la división sistemática del Nuevo Testamento. Les pregunto, ¿me estoy dando a entender hasta aquí? Esto no basta con escucharlo, no basta con decir, bueno, la explicación que dio ese predicador era sencilla, era práctica y fácilmente asimilable. Estoy de acuerdo con usted, pero hay que practicarla. Hay que ir a casa esta noche, tome un papel, ponga los dedos de su mano y haga las particiones en número. Verá cómo su mente los recuerda fácilmente porque son recursos mnemotécnicos. Ahora, en cuanto a la división temática, tampoco es muy complicado. Se los voy a demostrar. Aquí en el Nuevo Testamento, en cuanto a 1 y 1, significa que en estilo literario, aquí fue escrito solamente 1 con estilo histórico. A diferencia del Antiguo Testamento, hay 12. Es un poco más complejo. Pero en fin, aquí 1 es histórico y otro es profético. Eso significa que en el Nuevo Testamento libros escritos como profecía solo es 1. ¿Quién lo va a olvidar? Es Apocalipsis, es Revelaciones. Imposible. Imposible
resulta olvidar estos cuatro. ¿Por qué? Porque son los evangelios. De hecho, les aseguro que aún a veces hasta los que no saben nada del Señor Jesús o de la Biblia saben que se escribieron 4 evangelios. A ver, díganmelos. Alguno no sabe, pero en fin. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, imposible olvidarse. Bueno, si no puedo olvidar estas 3 cosas, ya sé más de la tercera parte. Solo tengo que concentrarme en las que parecen un poco más distantes. El número de la mala suerte, que son epístolas o cartas. Epístola es una carta. El término no es muy parte de nuestra jerga. No lo use si no quiere. De vez en cuando los predicadores, cuando estamos invitando a buscar un texto, decimos, busquen en la primera epístola y a lo mejor la gente piensa, ese predicador está preparado. Mentiras. En realidad, epístola es carta, simple y sencillamente. Que ese vocabulario es de español, no de nuestra época, pero el asunto no cambia. Así es que epístolas o cartas se caracterizan estas 13 por haber sido escritas por Pablo. Y ya sabemos que Pablo es uno de los más grandes héroes del Nuevo Testamento. Bueno, hago mal en decir héroes. Gigantes de la fe. Y difícilmente olvidarlo. Entonces se conocen como cartas paulinas, o también lo de Paulina es de Pablo, o también se le conoce como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo escribe como un pastor a las iglesias. Es fácil recordarlo ahora que se los pinto así. Vean, la carta dirigida a los efesios, es decir, a la iglesia que estaba plantada en la ciudad de Éfeso. ¿Quién les está escribiendo? Les está escribiendo el que alguna vez plantó la iglesia, Pablo. Entonces esas son las 13 cartas paulinas. Y luego a estas 8, estoy poniendo epístola aquí, se le llama epístolas o cartas generales. ¿Por qué se le llama generales? Bueno, porque son varios escritores, los temas son más genéricos y en honor a ello se le llama cartas generales. En este caso, en las pastorales, son más de carácter de un pastor hacia su iglesia. En cuanto a las generales, no necesariamente. Por ejemplo, Hebreos se convierte en un tratado filosófico. Santiago es una llamada de atención terrible cuando dice cuidado con su lengua. Y así, son temas un poco más genéricos. Juan es puro amor. Sus 3 cartas giran alrededor del amor. Por eso se le llaman generales. Bueno, al tener usted esta división, también le es fácil recordar esos nombres o esos libros. ¿Por qué digo fácil? Mire, estos 4 ya no hay problema. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cierto? No hay problema, ¿verdad? Tampoco hay problema con el libro profético. ¿Cierto o no? Ya lo saben. ¿Cuál es? Ok. Tampoco deberían tener problema con el único libro histórico. ¿Por qué no deberían tener problema? Porque se llama historia. Estoy diciendo, el título de este libro es Hechos de los Apóstoles. Su mente lo asocia, lo direcciona a los hechos de los discípulos. De ahí que usted piensa, si es hechos, si está hablando de hechos, acontecimientos, es historia, entonces no lo va a olvidar. Con estos son con los que tiene que trabajar. Pero cuando empiece a trabajar con estos, verá que ya no es muy difícil, le dirá, bueno, todo empieza con Romanos, sigue con la primera y segunda de Corintios, después se va para Gálatas y ahí va.
Por cierto, creo que es un buen momento para recordarles que cuando es el Nuevo Testamento debemos usar el primero, el segundo o el tercero, en el caso de Juan, en femenino. No son libros, son cartas en el Nuevo Testamento. Por eso se dice primera a Timoteo, segunda carta a Timoteo. En el libro de los Reyes es primer libro de Reyes. Cuando un predicador usa en forma equivocada esto, anuncia un leve descuido o un grave descuido. Júzguenlo ustedes, pero ustedes no lo repitan. Bien, ahora que ya hemos recordado este asunto, es como que yo esté desglosando el conjunto para ir a una parte. Y digo, bien, ya descalifiqué el Antiguo Testamento porque en ese hemos pasado los últimos meses. Así es que nos quedamos con el Nuevo Testamento. Y de estos 27 libros, bueno, para ser exactos, de estos 21 cartas y 6 libros, ¿cuál quiero estudiar? En mi agenda de sermones reviso y me doy cuenta que hay uno que tengo más de una década de haberlo enseñado la última vez. Eso nos grita pues que debemos ir a ese libro. Pero además de ello, me apasiona tomarlo hoy o empezar y sacarlo de la biblioteca. Les voy a explicar por qué. Pero antes voy a hacer la recreación de que estoy yendo. A ver, ponelo para que no se les olvide. Parece una locura, pero tal vez funciona. Voy a mi biblioteca y voy a buscar. Noten que en esta biblioteca también está la división. Así que voy a buscar el único libro histórico del Nuevo Testamento y una vez lo encuentro, ¡bum!, lo saco. Que en este caso, noten, está colocado allá arriba en el extremo superior de mi mano derecha. Sería extremo superior de vuestra mano izquierda. Y dice iglesia. Ya les explico por qué. Y es el único libro histórico. Así es que voy a la biblioteca, lo saco y lo voy a colocar sobre mi escritorio. Y les digo a todos ustedes, bienvenidos al estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro que pertenece al Nuevo Testamento en la división de historia. ¿De cuál historia? De la historia de la Iglesia de Cristo. Y espero y lloro que las siguientes semanas, mientras navegamos en esta historia, crezcamos y nos apasionemos. Datos generales que debemos conocer antes de sumergirnos en el libro mismo. Empecemos por el contexto histórico. Algunos historiadores, algunos estudiosos, y diría yo que 2 o 3 de mis referentes, basta con eso para mí, para decir tienen razón. Le llaman al libro de los Hechos el quinto evangelio. Así es que esta es otra forma de recordar. Oiga, hay un quinto evangelio. No, pero así le llaman. ¿Y por qué le llaman así? Es que, atentos, los evangelios repiten en términos genéricos el nacimiento, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Los 4. Así es que no hago mal en decir que los evangelios terminan con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué? ¿La historia terminó ahí? No. Hay un poco más. ¿Qué es ese poco más? Bueno, 2 cosas por sobre todo importante.
habla un poco sobre la resurrección. Ya verán, no sé si el domingo o la otra semana, cuando el Cristo resucitado se aparece a muchos durante más de 40 días. Ya les explico luego. Este libro narra eso, es como la consecución, es como el seguimiento de la historia que los evangelios detienen. Este libro la retoma, pero además de eso, narra un evento maravilloso, milagroso. Narra la historia del surgimiento de la entidad más poderosa y portentosa que la humanidad jamás pudo imaginar. Me refiero a que esta organización fue fundada por un solo hombre que fue a la cruz acusado de ser un criminal, que resucitó y luego 11 de sus seguidores fueron coprotagonistas de la fundación de la organización del que murió como un criminal. Y hubieran esperado que la muerte de ese predicador significara el entierro, el final de la historia de esa predicación. Pero lejos de eso, allí comienza la historia de la organización que él fundó, no los 11. Quien fundó la iglesia fue Cristo. Los 11 fueron coprotagonistas. El libro de Hechos narra esa historia. Les dije hace un rato que yo me siento emocionado en invitarles a navegar todas estas semanas en esta historia por varias razones. La primera de esas razones es por los orígenes. Desde donde yo lo veo, cuando yo conozco los orígenes de mi vida, de mis padres, de mis abuelos, eso le da sentido, le da valor a mi vida. Papás y abuelos que nunca han contado a sus hijos sobre sus orígenes, les recomiendo, deberían hacerlo. Tómense un poquito de tiempo, que sus hijos y sus nietos sepan sobre vuestra historia. Es valiosa, ¿eh? A mí siempre me apasionó, me sigue gustando. De vez en cuando bromeo con mis papás porque hay cosas que ya sé, pero quiero oírlas otra vez. Y quizá hay cosas que ellos no quieren volver a contar, pero yo los provoco. Eso grita mi vida. Me gusta escuchar cuando mi papá cuenta que a los 8 años tuvo que ir a trabajar para ayudarle a su mamá con la comida de sus hermanos. Me gusta oír que me dice que sacaba tareas. Todavía no estoy seguro de lo que es sacar una tarea, los detalles. Sé que tiene que ver con la agricultura. Me gusta saber cómo se enamoró de mi mamá. Hasta les pregunté una vez que dónde me habían procreado. Debe ser un lugar hermoso, ¿no? Sé dónde nos criaron cuando éramos muy chicos. Sé sobre sus carencias económicas. Y todo eso me hace valorarlos, amarlos a ellos aún más y agradecer más aún a Dios por lo que ahora Dios nos permite. Pero en fin, digo esto como una ilustración para llevarles al punto. Usted debería estar interesado en los orígenes de la organización de la que usted forma parte. No estoy hablando de la historia de esta congregación, que no está de más saber de vez en cuando. Hablo de algo más, hablo de la historia de la iglesia de Cristo, sus orígenes, sus principios, sus valores, sus propósitos.
Bueno, todo eso le va a dar sentido a mi fe. Por eso digo que es una de las razones por las que me apasiona invitarles a este viaje. Pero también me apasiona porque creo que hoy por hoy esta comunidad, la Iglesia de Cristo, está conformada por todas las iglesias alrededor del mundo. Esta es una pequeñita parte de la Iglesia de Cristo. Pues bien, esta pequeñita porción está hoy por hoy, desde donde yo lo veo, experimentando un reescribir de la historia. ¿De qué habla, pastor? Bueno, se lo explico un poco más. Hay una nueva generación pujante, con energía que admiro y pasión por la obra de Cristo. Esa es una nueva historia de la iglesia. Si alguien me dijeran, hay un antes y un después, probablemente sí. Pero todavía es muy pronto para que yo sugiera el antes y el después, aunque yo sí puedo sugerir un antes y un después. Esa oportunidad lo haré. Esta cantidad de jóvenes, algunos adolescentes, otros jóvenes ya adultos y otros maduros, son una nueva iglesia. Así es que si usted está recién congregándose con nosotros y si usted forma parte precisamente de ese rango entre los 15 hasta los, 40, 45 años, oigan, les estoy gritando a ustedes. Ustedes son una nueva historia en esta iglesia. Dios está escribiendo una nueva historia. Y eso es emocionante. Es emocionante para mí por la otra parte. ¿Cuál? La generación que estamos, no me gusta decirlo, pero somos parte de eso, saliendo de los 45 arriba. Con nosotros, Dios en su gracia ya escribió buena parte de esta historia. Ah, sí. A lo mejor hemos hecho mal trabajo, pero ya es una historia igual. Y podemos decir con gratitud que Dios nos permitió ser inútiles instrumentos para que se fundaran, qué sé yo, cuántas iglesias hoy día son parte de esta congregación, cuántos ministerios, y todo lo que signifique hoy por hoy esta congregación. Ustedes, los de 45 arriba conmigo, que deberíamos estar respaldando y empujando a esta nueva generación, tenemos un privilegio único. ¿Cuál? No solo el legado, sino además el involucramiento para ver la obra que Dios está montando, una nueva obra. Tristemente debo decir que algunos de esos, quisiera que fueran 2 o 3, parece que han perdido ya la visión, el entusiasmo, que han perdido la razón de ser parte de esta iglesia. Es como si vengo por la costumbre, por la conveniencia, pero ya no está la pasión. Ahora, les voy a explicar, ya fundándome en este libro de los Hechos, tanto la nueva generación como la generación que estamos saliendo, si usted es parte de esta congregación y usted no es testigo de los milagros de Cristo, usted pronto, bueno, es más, antes de decirle pronto, mejor vayan a Hechos 1:8 porque es el verso clave. Verso 1, capítulo 1, verso 8.
Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Lo hallaron ya? Este es el versículo clave de todo el libro, el que le da propósito al libro. Dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. O sea, que este libro habla de que la iglesia iba a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo se iba a manifestar ese poder? Cuando me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Bueno, poder. Luego les voy a explicar de qué poder habla y lo del Espíritu Santo, pero por hoy voy a decir esto. Ese poder habla de milagros. Entonces, la generación que está surgiendo, como la que está terminando, si no es testigo de los milagros del Espíritu Santo, usted pronto va a desistir. Usted pronto no va a soportar ser parte de una organización tan descalificada, tan carente de liderazgo. Pastor, ¿de qué está hablando? Le estoy hablando la realidad. Óigame. Yo tengo motivación como un hombre asalariado. No estoy diciendo que yo trabajo por el salario que me pagan como pastor, pero soy un asalariado y ese es un motivo. No puedo pasarlo de largo, y menos con lo que voy a explicar. Pero la mayor parte de ustedes son voluntarios. No reciben un 5. Junto a mí hay otros 60 y algo que son empleados. Ellos también son parte de este sistema y ellos soportan, toleran y empujan la organización por su paga, pues, por su salario. De hecho, algunos de ellos seguramente concluyen, es que si no fuera porque es mi fuente de trabajo, yo no soporto más a ese pastor. Y mucho menos al hijo que está tan loco. Y no los culparía. Es que cuando pienso en este servidor, pienso en mis debilidades, en mis carencias, en mis pecados, en mi falta de carisma, de presencia escénica y probablemente de unción. Entonces, si en lugar de yo ser el que está hablando, estoy oyéndolo, si yo me estoy oyendo ahí abajo, yo digo, no, debe ser una locura estar soportando a ese predicador. No lo aguanto más. Y al hijo mucho menos. Flaco y feo. No me está oyendo hoy, por eso puedo desatarme. Yo no los culparía si ustedes dicen, no nos gusta esto, no lo aguantamos más. Bien. Y bien harían en desistir de ser parte de esto. Entonces la pregunta es, ¿y por qué es que algunos se quedaron a pesar de todas esas carencias de los pastores, de los líderes? Porque han estado siendo testigos de los milagros del Espíritu Santo en sus vidas y en las vidas de otros. Entonces, ese poder del Espíritu Santo hace que las carencias de esta organización no tengan valor. De esta y de cualquier otra. Porque todas las organizaciones están dirigidas por hombres. Ahí elija usted quién está peor. Con esto les quiero decir, si ustedes no están siendo testigos del poder del Espíritu Santo en sus propias vidas y en las vidas de otros,
usted no va a poder soportar esto. No lo culpo. No tiene una motivación. No tiene un propósito ni un sentido. Y esa es la razón que por más que el mundo haya perseguido a la iglesia, por más que se haya opuesto y se siga oponiendo, no pueden detener la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por los milagros que el Espíritu Santo obra en las iglesias. El problema es que algunos de ustedes ya no son testigos de esos milagros. Porque algunos de ustedes ya se volvieron religiosos nominales. Van, se sientan, si cantaron bien, si no, ¿qué les importa? Es una relación tan rara, tan propia de mis abuelitos, que en paz descansan. Con mucho respeto a mi abuelita les cuento. Ella recibió al Señor, así que ahora lo digo con libertad. Así que yo tengo la esperanza de que la veré. Llegaba mi papá cuando las últimas veces yo manejaba, él llevaba a mi papá porque iba a ver a mi abuela y no encontrábamos a la abuela. Entonces mi papá se enojaba, y era una ancianita que apenas caminaba con bastón y se caía. Al fin aparecía la abuela. Y mi papá enojado, ¿dónde andabas? Y mi abuelita, en la iglesia. ¿Pero qué haces ahí? Decía mi papá. Y recuerdo esa vez que dijo mi abuelita, si ni sé a qué voy, le dijo. Yo no sé si lo hizo para molestar a mi papá o porque en realidad su edad y todo eso es sumado al tradicionalismo de esa religión. Creo que algunas personas hoy día sí son en la iglesia evangélica. Tristemente no tienen pasión ni son testigos del poder del Espíritu Santo. Es más bien una relación de conveniencia. Han escuchado que estar allí van a tener bendiciones y si no están van a perder bendiciones, como si fuera un negocio, como si fuera a ir a comprar una protección, pero no el poder del Espíritu. En este libro vamos a encontrar ese poder del Espíritu Santo. Bien. Se escribió el libro entre el 63 y el 70 después de Cristo. ¿Por qué es importante la fecha? Es que nos da un punto de referencia en la historia. Vean cuán interesante se va a volver esto. 63 y 70 después de Cristo, a la mayor parte no nos dice nada. Pero el año 33 después de Cristo a todos nos dice algo. ¿Qué dice el año 33 después de Cristo? ¿Qué pasó? Vamos, piensen un poquito, les aseguro que todos saben qué pasó. Murió el Señor Jesucristo. Así es que con un margen de error histórico de más o menos 5 años por los problemas del calendario gregoriano, que no me voy a meter aquí. Pero eso pasó en el año 33. Este libro se escribe 30 años más tarde, más o menos. Así es que si esta es la historia de la Iglesia de Cristo, este punto de referencia grita que para este entonces la Iglesia de Cristo tenía ¿cuántos años? 30 más o menos. ¿Sí me di a entender o no? Los perdí. ¿Entendieron o no entendieron? Solo 3 dicen amén. Lo voy a repetir pues. Pero a ver, ayúdenme porque yo siento que los estoy durmiendo. Y sé de varios que siempre a dormir vienen y yo arrullándoles. Entonces
Mejor les canto una canción de cuna. Bien, voy de nuevo. Nuestro Señor Jesús murió más o menos en el año 33. Y este libro fue escrito entre el 63 y el 70. Entonces, si Cristo murió el 33, ¿cuándo empezó la iglesia de Cristo? ¿Cuándo empezó la iglesia de Cristo? En el 33. Y ahora estamos en el 63. Entonces, ¿cuántos años tiene la iglesia? 30. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, la iglesia tiene en este libro aproximadamente 30 años de historia. Miren qué dato más interesante. Esa es también aproximadamente la edad de esta iglesia. Curioso, ¿no? Se fundó en el 86, cuando yo me gradué de bachiller, empecé a predicar. Allí empezó la casa de oración y luego se oficializó en el 94. Es 30 y pico de años. Curioso, ¿no? Está haciendo una comparación. No, por Dios, ¿cómo vamos a comparar la unción del Espíritu Santo de estos líderes con los inútiles de los que predicamos aquí? Ni en broma. Solo estoy diciendo, bueno, era una iglesia joven. Ese es un dato interesante al momento de estudiar un libro. ¿Quién lo escribió? El autor. Todo apunta a que lo escribió el doctor Lucas. No hay un reclamo de autoridad literaria, pero su estilo investigativo, académico, todo apunta. Además, no es el único libro que el doctor Lucas escribe. Y todo apunta a que lo escribió él porque dice que lo está escribiendo por sobre todo para un tal Teófilo, un desconocido Teófilo. ¿Quién se supone que fue este Teófilo? Atento, no es un destinatario. No se confunda y vaya a decir, ya ve, es una carta. No. Este Teófilo se asume fue una especie de mecenas. ¿Qué es un mecenas? Es un hombre amante del arte, de la cultura, de las letras y con recursos económicos. Entonces, ese amante subsidia, apoya, promueve las artes, la cultura y lo que sea. ¿Por qué? Porque a él le apasiona. En nuestro país, lamentablemente, son pocos los que quieren patrocinar el arte, la cultura, las letras, probablemente porque somos países tercermundistas. Yo tuve el privilegio, nomás para hacerles un parangón, de tener 2 profesores en el colegio que eran amantes del arte, de la pintura, de la cultura. Enseñaban estética, letras y estudios sociales, materias que yo creo que ya ni existen. Y ese colegio les daba los recursos. Imagine que en ese entonces había una especie de estudio con acústica solo para enseñarnos la historia de la música, del arte, un poquito de teatro. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez el abejorro de Tchaikovsky. ¡Ja! Yo quedé anonadado. Si se está preguntando qué es eso, es una composición de música clásica en donde hacen el sonido de un moscarrón con violines. Es algo apasionante. De hecho, mi esposa, cuando terminó ayer el estudio, mientras estábamos en la cama viendo un poco de noticias, me dice, vos y tu abejorro. Y yo sonreí y le dije, te lo voy a poner. Se lo puse en YouTube, estaba boquiabierta. Y me dijo, es fascinante. Bueno, eso es un poquito de arte. Ahora, eso es caro. Entonces los mecenas son esos hombres o mujeres con recursos que las pagan el arte. Se supone que Teófilo fue un griego que pagó un tratado de investigación para que
se le contara a su propio pueblo, a los griegos, la historia de Jesucristo. Y por eso llamó a un doctor, al doctor Lucas. ¿Por qué un doctor? ¿Saben que este es el único gentil en toda la Biblia? O sea, los 66 libros han sido escritos todos por judíos, excepto este y el Evangelio de Lucas. Este es un gentil. ¿Por qué tuvo tan grande privilegio? Bueno, porque Teófilo pagó y le dijo, investigá. En aquel entonces doctores no eran solo en medicina, se les llamaba, igual que hoy hay doctorado en filosofía, doctorado en leyes, doctorado en medicina, doctorado en odontología, doctorado en ciencias ocultas, hoy hay de todo. En aquel entonces también. Y los doctores era más bien una cantidad de conocimiento. No sabemos del todo si este era nada más en medicina o más cosas, pero él tenía el bagaje académico, el historial, el antecedente. Y por ello le escribe esto a Teófilo, por supuesto al pueblo griego, la historia de Cristo, y lo mismo con el Evangelio de Lucas. ¿Por qué un griego? Porque en ese entonces la filosofía griega no reinaba, imperaba sobre el mundo conocido. Aún hoy día se dice que los más grandes filósofos son los griegos. Imagínense en ese entonces. Piénselo, el idioma oficial del reino que gobernaba, es decir, Roma, no era la lengua de Roma, era la de Grecia. El lenguaje culto del gobierno y de la gente de Alcurnia era el griego. Entonces se buscó a un doctor que en griego hiciera esta investigación, y de ahí tenemos al doctor Lucas. Pastor, ¿y todo esto está diciendo entonces que el Señor necesitaba a un profesional, a un hombre muy preparado? No, yo no estoy diciendo eso. Prueba de que no estoy diciendo eso es que les voy a contar que en el Antiguo Testamento uno de mis escritores favoritos fue un campesino. De hecho, si a mí me hubieran preguntado los estudiosos, claro que me van a andar preguntando a mí, pero si me hubieran preguntado, su libro yo no lo hubiera clasificado entre los profetas menores. Yo lo hubiera calificado o clasificado como un libro poético. ¿Por qué? Porque la manera de sus símiles, sus metáforas, sus figuras son fascinantes. Y nunca fue a ninguna escuela. De hecho, él mismo dice, yo soy un boyero. ¿Qué es boyero? Alguien que cuida bueyes. Un campesino. Y estoy escribiendo todo esto porque el Señor me está mandando a hacerlo. Entonces, con esto digo que a Dios no le importa si es un doctor muy calificado o si es un campesino sin mayor preparación académica. Importan dos cosas. Importa la disposición que usted tiene en su corazón, número uno, aunque no la más importante. Y número dos, que es la más importante, el llamado de Dios para su vida. Con eso pueden suceder maravillas. Insisto, no importa su profesión, su edad, su sexo, sus limitaciones. Importa que Dios le está llamando e importa que usted quiera obedecerlo. Y entonces usted va a ser testigo del poder del Espíritu Santo. Hasta ahí por hoy. Seguimos el domingo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.